Bueno, esta mañana el próximo fiscal nacional Jorge Abot se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por la reunión que sostuvo con el senador del PPD Guido Girardi y el abogado Ciro Colombara. Esta semana, antes de que fuera ratificado, vamos a establecer contacto una vez más con Felipe Leiva para que nos cuente todos los detalles. Felipe. Así es, Macarena, un inconveniente o quizá unas críticas también de lo que ha sucedido con esta reunión que sostuvo justamente quien se va a transformar, a partir del 2 de diciembre en el tercer fiscal nacional de nuestra historia. Hablamos de Jorge Abot Charme, este actual director ejecutivo del Ministerio Público. Dicen mucho que es muy cercano a Saba Cheguán y que podría ser la continuidad del mismo persecutor que está a cargo del Ministerio Público hoy en día para los próximos 8 años. Y yo te decía que había bastante también inquietud respecto a esta reunión porque han surgido bastantes teorías, también algunas críticas de este encuentro entre un senador de la República como Guido Girardi y quien finalmente fue ratificado por el Senado de forma unánime para ser el próximo fiscal nacional. Una reunión con un parlamentario que finalmente lo vota a él para ser fiscal nacional, pero también acompañado en este encuentro con un abogado que está involucrado en el caso Cabal, es interviniente en esta investigación, que debemos recordar que no la lleva el actual fiscal nacional, pero sí es un caso de connotación pública porque se investiga nada más y nada menos que al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos. Hablamos de Ciro Colombara, este abogado que es interviniente en esta investigación por defender al síndico de quiebras Herman Chadwick, y por eso causa mucho revuelo este encuentro, pero Jorge Abot baja el perfil a esta situación que obviamente se vio involucrado básicamente por el tema de la transparencia. Él dice que él reconoció de esta reunión en el mes de septiembre, que fue antes de que él fuera nombrado por la presidenta Bachelet como su candidato a fiscal nacional y que finalmente fue ratificado de forma unánime por el Congreso Nacional, específicamente por el Senado, con 32 votos a favor de su ratificación. Respecto a eso, le preguntamos justo antes que se fuera al Palacio de Gobierno, donde sostuvo un encuentro con la mandataria, un frente a frente entre la persona que lo nomina y con el personaje que se va a hacer cargo del Ministerio Público durante los próximos 8 años. Escuchemos de inmediato a Jorge Abot respecto a este encuentro, donde algunos intervinientes incluso le piden que se inhabilite en algunas investigaciones. Escuchemos a Jorge Abot. Todo esto que ha ocurrido, todo esto de poner un velo de oscuridad a esa reunión, me parece increíble. Y además, después de la reunión que tuve con el senador, paradojalmente, el senador optó por apoyar a otros postulantes. En consecuencia, pareciera la lectura legítima, una lectura de buena fe, ¿no es cierto?, de esa reunión, pareciera desmentir absolutamente todas las especulaciones que respecto de ellas se han elaborado con posterioridad. Bueno, respecto a este encuentro se le preguntó por qué estaba presente Ciro Colombara, este abogado que es interviniente en el caso Cabal. La respuesta de Jorge Abot fue básicamente que se le tenía que preguntar ese antecedente al senador Guido Girardi para que explique por qué estaba en dicho encuentro el abogado que defiende a Herman Chadwick y que después asume una defensa en el caso SQM. Es el abogado defensor de Marco Enrique Sominami, quien todavía no va a declarar en calidad de imputado a la Fiscalía Nacional. Y yo te mencionaba antes de escuchar este relato de Jorge Abot que algunos querellantes en las investigaciones que están aludidas los eventuales financiamientos irregulares de las campañas políticas justamente piden que también se inhabilite en el caso SQM. El mismo Jorge Abot ha dicho que se va a inhabilitar y que ya lo había hecho para tener conocimiento del caso Penta por este parentesco con el actual presidente de Empresas Penta. Hablamos de Alfredo Moreno, ex canciller del gobierno de Sebastián Piñera. Y justamente le preguntamos respecto a esta eventual inhabilidad en el caso SQM por haber estado presente con un abogado que después justamente asume la defensa de Marco Enríquez Ominami, que está siendo indagado y fue llamado a declarar como imputado ante la Fiscalía Nacional. Respecto a esta solicitud de un abogado en particular, que es el abogado Mauricio Daza de la Fundación Ciudadano Inteligente, también respondió el tercer fiscal nacional de nuestra historia. En su minuto tomaré, ¿no es cierto?, ya la decisión que corresponda. Fiscal. Las críticas son ya legítimas que las personas las hagan, ¿no es cierto? Ya, y en consecuencia, yo no tengo un juicio de valor respecto a esa crítica. En su minuto tomaré, ¿no es cierto?, la decisión que deba tomar según, ¿no es cierto?, lo que yo crea en mi recta conciencia.
Respecto también, Maca, al caso Cabal, teniendo en cuenta que Ciro Colombara es interviniente de esa investigación y participó de este encuentro con quien se transforma en el tercer fiscal nacional de nuestro país, también le preguntamos por esta solicitud que hacen algunas de las personas imputadas en este caso, que están solicitando como diligencia de los fiscales a cargo de esta investigación, que llamen a declarar tanto al senador Guido Girardi como también al propio Jorge Abbott. ¿Y para qué? Para que explique qué se trató de forma privada en esa reunión, si se habló o no, por ejemplo, del caso Cabal como una conversación de por medio, teniendo en cuenta que al frente también estaba otro personaje no menor para esa investigación, como es el actual abogado del síndico de quiebras, Germán Chadwick. Le preguntamos qué pasa si lo llaman a declarar. Esto fue lo que contestó Jorge Abbott. Yo soy un ciudadano igual que el resto de los ciudadanos de la República y en consecuencia, si hay una petición de un interviniente de que yo declare una causa y el fiscal estima necesario que yo declare, tendré que concurrir a declarar a esa investigación.